Bueno, ¿por dónde íbamos? Ya. Les contaba otra historia, pues, de que vemos que muchas veces, pues, hay tantas cosas que no son la voluntad de Dios que se hacen. Aquí llegó Sofía. Les contaba que en el año dos, en el 17, o sea, hace apenas 3 años, empezó a regir una ley, votaron y la decisión fue, no sé en qué otras regiones esta ley exista, pero sé que en Ontario hace 3 años es una ley que dice que los niños tienen derecho a escoger el sexo que tienen y que si los papás los llegan a guiar, aunque sea un poquito, en esa decisión, puede venir la entidad gubernamental que protege al menor y quitárselos. Es decir, si un niño mío de 4 o 5 años eh, dice que de pronto, digamos, por poner el ejemplo de los míos, a Jonathan le encanta hacer cositas de cocina y si a mí me da por decirle, Jonathan, eso, la cocina es para las niñas o algo así, si alguien reporta eso, me pueden quitar el niño porque yo le estoy hablando de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Yo a veces le digo, por ejemplo, a Luciana que no sea brusca y le digo a Jonathan, no juegues así con tu hermanita, que ella es una niña y las niñas son delicadas y los hombres son más bruscos. Entonces yo estaría faltando a esa ley y a mí me podrían quitar mis hijos de acuerdo a esa ley que aprobaron en Canadá, que yo debo dejarlos, digámoslo así, sin intervenir en lo máximo, en que si el niño a los 4 años quiere pues ponerse vestido y tacones, que yo no le diga nada y que si la niña al contrario pues quiere boxear o hacer fisicoculturismo, yo la tengo que dejar porque si no corro peligro de perder los hijos. Entonces, con eso vemos cómo lo que les hablaba de que las cosas que el Señor decidió en su soberanía hacer en la creación, algo tan simple como los hizo hombre y mujer, está siendo completamente desvalorizado por la humanidad. Como por ejemplo eso, o sea, hasta el cine ha mostrado hombres, esa película hace tantos años de Arnold Schwarzenegger que quiso embarazarse y que le hicieron toda clase de cosas para quedar en embarazo, pues es un hombre, bueno, cosas así extrañísimas que uno dice, pero en una película o para reírse, no sé qué, pero en realidad está sucediendo esas cosas. Miren lo que les digo de esta ley que rige en Ontario, Canadá. Eh, que la gente desconozca esto, no, todos saben en realidad cómo el Señor hizo esto, particularmente hablando del género masculino y femenino, lo sabemos cómo el Señor lo dio, pero la gente decide, ¿sí? Recuerden, decide porque Dios nos dio esa libertad para tomar decisiones, la gente decide ponerle su propio valor a las cosas y quitarle el valor a las cosas como Dios decidió que fueran diseñadas, hechas en el origen. Estas personas eh, saben cómo es y cuál es la voluntad de Dios, más sin embargo, deciden apartarse de eso y Dios los deja. Dios deja que ellos decidan de esa forma. Él no va a intervenir, digámoslo así, sobrenaturalmente para detener estas cosas. Por eso pues vemos que el mundo está como está. Asimismo, Dios creó también leyes de la naturaleza. Por ejemplo, Él creó la ley de la gravedad. Sabemos que toda cosa que caiga, cae por su propio peso desde una altura, cae por atracción hacia la Tierra y eso lo sabemos. Y no significa entonces que si, digamos, una persona está arreglando un techo, está trabajando haciendo un edificio, pintando un edificio y esta persona se cae, vamos a decir que es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios creó esa ley y se cumple sí o no, sea que usted la conozca o sea que usted no conozca esa ley, sea que fue un accidente, sea que alguien dejó una cáscara de banano, sea que se distrajo usted con el celular, estaba pintando y le entró una llamada y decidió contestar el teléfono, sea la razón que sea, que le dio mareo, qué sé yo,
pero la ley de la gravedad existe. Y si estamos en una altura y caemos, entonces nadie puede decir que fue la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos que si digamos este accidente que les estoy aquí dibujando resulta en muerte de esa persona, hasta podemos ver que en el velorio, en el entierro de esta persona, la gente dice, ay, era la voluntad de Dios. Dios lo necesitaba, ¿cierto? Se escucha ese tipo de cosas. Otra cosa, por ejemplo, otro ejemplo es la ley de la inercia. Sabemos que si vamos muy rápido en una curva, podemos perder el control si vamos en un vehículo. Entonces, si alguien va en exceso de velocidad en una moto, en una bicicleta, en un carro, cualquier tipo de carro que sea, sabemos que puede tener un accidente si rompe esta ley. Y si esta persona en este accidente resulta herida gravemente, digamos lo que resulte en incapacidad permanente, que esta persona quede, como se dice, lisiada, no vamos a decir entonces que Dios le dio una prueba a esta persona. Digamos, esta persona no murió, quedó lisiada, y digamos que aún esta persona quizás llegue a amar a Dios, a tener una relación con Dios desde ese entonces. ¿Por qué? Pues de pronto porque se vio cerca de la muerte y eso lo hizo quizás considerar los caminos de Dios. De pronto al estar acostado en la cama herido, pudo mirar al cielo y se dio cuenta que había estado alejado de Dios por la razón que sea, no importa. Pero no se puede decir de que esta persona, así haya terminado en algo bueno, así esta persona haya terminado bien apegada al Señor, no podemos decir, el Señor le mandó esa prueba y la pasó, por decir algo así. El Señor le mandó esa prueba, o como es la otra que se dice que le iba a dar una lección o que quería que se acercara a él o algo así, ¿cierto? Esas cosas se dicen normalmente. Yo las he escuchado muchísimas veces, pero ¿no será más bien que la persona iba muy rápido y decidió desafiar esa ley, conociéndola aún? Esas son las cosas que tenemos que ver. Entonces, mi punto con esto es que muchas veces se usa la soberanía de Dios, o al menos lo que creemos saber que es su soberanía, para echarle toda la culpa y quedar nosotros bien. Porque es que cuando se hace eso, uno es el que queda bien, ¿sí? Por ejemplo, aún se ve personas de Dios, llamémonos, digamos, un pastor en un velorio y que no sepa cómo explicarle, las personas están dolidas, están llorando, están sufriendo por la muerte de su ser querido y de pronto, y se ve mucho, no es que de pronto, casi siempre dicen eso, ¿no? Fue la voluntad de Dios, el Señor lo necesitaba. Eh, si era un niño, dice, ah, no, es que ese angelito más en el cielo era necesitado. Bueno, se escucha de muchas formas, pero miren, ¿se acuerdan lo que les decía al principio de que había dos caminos que podía suceder cuando se pensaba de esta forma de Dios, al no conocer su voluntad? Esta historia ha pasado en la vida real muchas veces y yo creo que ustedes, mientras yo digo estas palabras, quizás pueden recordar a alguna persona que en la vida hayan conocido que les haya pasado esto, que pierden un ser querido y escuchan que fue la voluntad de Dios y esa persona puede tomar lo que les decía ya, la posición número 2, de odiar a Dios, de alejarse de Él y decir, ah, sí, este es el Dios, si ese es el Dios que tenemos, entonces no me interesa conocerlo. Pueden llegar a tomar esa posición. Todo eso por nosotros, digámoslo así, juzgar mal a Dios. Lo estamos haciendo culpable de estas cosas. Aún cuando no encontramos explicación a nada, de que no sabemos el porqué de lo que está sucediendo, de una situación a una persona, ay, Dios sabe por qué hace sus cosas. ¿Qué quiere decir esas palabras? Dios sabe por qué hace sus cosas. Estamos diciendo, Dios, tú lo hiciste. Dios, tú eres el culpable que esto esté pasando. Estamos insinuando que fue Él. De una manera inocente lo estamos haciendo. Entonces decimos cosas así porque no conocemos la voluntad de Dios. Muchachas, la voluntad de Dios está escrita y está escrita en la palabra y desconocerla nos lleva a pensar automáticamente que
todo lo que pasa, que todo lo que está sucediendo es voluntad de Dios, que porque Él lo controla todo y tiene el poder de hacerlo todo. Y esto sí es verdad. Él lo puede todo. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Él tiene el poder. Pero quiere esto, yo les digo, tengan por favor en cuenta, tengan paciencia que no vamos a desenvolver todo esto hoy. Hay mucho más que decir, como les digo, y esta clase se nos va a ir por ahí en 2 o 3 clases. Pero por ahora, esos ejemplos yo creo que son claros para que empecemos a comprender de que no está Él controlando todo, pero Él es soberano. Y Él tomó esa decisión porque en Deuteronomios, acuérdense que les dije, fue Él el que nos dijo, los dejo a ustedes que decidan, aquí les pongo la vida y la muerte, les pongo las bendiciones y las maldiciones, escojan pues la vida. Entonces, Él tiene el poder, Él es el Dios todopoderoso, pero quiere estar en control de todo. Desconocer su voluntad también nos va a llevar a orar mal, muchachas. Vamos a orar mal porque empezamos a pedir diciéndole, Señor, si es tu voluntad, haz esto, o si es tu voluntad, haz aquello. Pero de nuevo digo, su voluntad está escrita. ¿Por qué tenemos que venir con duda a decirle, Señor, si es tu voluntad? De pronto abrir un ojo, ¿será que sí es tu voluntad? O sea que no la sabemos. El Señor no lo hizo todo de forma de que su voluntad esté escondida a nosotras. Yo diría, y les voy a tocar el punto de la única cosa que yo he visto en la que el Señor no ha revelado su voluntad, y eso se los voy a dar en la última clase, no lo voy a mencionar, pero el Señor dejó su voluntad escrita en la palabra. Deberíamos, estamos, digámoslo así, en la obligación de conocerla, y si no, vamos a orar también mal, porque si es tu voluntad, o a veces decimos, ay, mi pecado, ay, pobrecito, ¿cuál irá a ser el fin de esto? ¿Cuál irá a ser la voluntad de Dios en todo esto? Decimos así, ¿cierto? Si no sabemos su voluntad, no podremos hacer como dice Hebreos 4:16, como dice que hagamos. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo nos vamos a acercar confiadamente? Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, de que lo conozcamos tan bien que lleguemos de rodillas a su altar confiadamente, a decirle gracias Señor porque sé que tu voluntad es que yo esto y esto y esto, te doy gracias, te alabo, bendito sea el Señor y por fe espero porque sé que es tu voluntad, voy a esperar en esto. Amén. Así ora un cristiano que conoce la voluntad del Padre. El que no, se sienta, ay Señor, pero será si es tu voluntad, Señor, dame esto, como les explicaba ahora. Y Dios nos ama demasiado como para querer que nosotros estemos con esas dudas. Y como les digo, Él hizo un camino en Jesús y rompió el velo del templo para que nosotros tengamos acceso directo a Él y nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Eso significa confiadamente, con confianza, con seguridad, sin dudas. Ahora, leamos aquí, ¿dónde tengo la Biblia? Leamos, voy a abrir aquí rapidito, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice así. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Quién quiere ser así? Dígame, ¿quién no quiere esto? Ser esa hija de Dios que con confianza se acerque a orarle conforme a su voluntad. ¿Para qué? Porque sé que si oro con su voluntad, Él me oye y sé que si me oye, me va a dar, a conceder lo que le estoy pidiendo. Estar seguros de que ya en el momento que oré, tengo lo que he pedido. En otros versos que no voy a entrar a hablar, vamos a ver que
dice que ya lo tengo y es en el momento que oro, pero es en el espíritu. Manifestación física de eso se puede ver después, pero yo estoy en la obligación de creer, si oré con su voluntad, de que en ese momento se me fue concedido. Entonces, si desconocemos quién es, cuáles fueron esas leyes que decidió el Dios soberano a crear desde el inicio de que rijan esta vida y cuáles son las leyes que rigen su reino, el reino de Dios, porque nosotros ya estamos en el reino de Dios y Él es el Rey soberano. Entonces, hasta allí tenía por decirles la parte de la creación. Y yo creo que sí, hasta allí vamos a dejar por hoy. En la siguiente clase les voy a hablar de su soberanía en la salvación y les voy a hablar de su soberanía en los últimos tiempos, o sea, en tiempo futuro. O sea, les hablé del pasado, les hablé de la salvación, no lo vamos a decir el presente porque a cada quien le llega en sus diferentes tiempos y vamos a hablar en los últimos tiempos también, pero a la vez, fuera de todo eso, vamos a hablar también de muchos versos bíblicos que son comúnmente escuchados y vamos a aprender a interpretarlos correctamente desde el punto de la soberanía de Dios. Entonces, les pido el favor que sigan conectadas, que no interrumpan estas clases, que la verdad es que descubrí tanto que decir sobre esto que tocó así dividirla en varias clases sobre la soberanía. Si hay, vamos a orar para despedir y después si alguien tiene una pregunta, ahí sí podemos ya apagar la grabación y hablar. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. En este momento, Señor, te damos gracias por la palabra que has traído, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez das a conocer más quién eres tú, Señor, cuál es tu naturaleza, cuál es tu carácter. Hoy, Señor, aprendimos sobre tu soberanía y te damos gracias, Padre, porque renovamos nuestra mente y la renovación de nuestra mente nos lleva a crecer espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, porque cuando crezco espiritualmente estoy un paso más cerca de ti, Señor, porque tú eres espíritu. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y entregamos, Señor, la noche a ti, confiadas de que tú sigues con nosotros y nos sigues cuidando bajo tu abrigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.